La glucogenólisis, como su nombre le indica, es la degradación de glucógeno, la lisis, la degradación de glucógeno, es una de las rutas metabólicas que involucran los hidratos de carbono, y lo que vamos a ver son las enzimas importantes, o bueno, las enzimas que participan y cómo son reguladas estas enzimas. Entonces, las enzimas son tres. Una es la glucógeno fosforilasa, que es la más importante, se podría decir, porque va a estar regulada por la insulina, por el glucagón, etc. Después hay una enzima desramificante que, como su nombre le indica, va a estar, digamos, encargada de sacar las ramificaciones que tiene el glucógeno, porque el glucógeno es un homopolisacárido de alfa-D-glucopiranosa, es decir, son varias unidades de glucosa, o bueno, glucopiranosa, para ser más correctos, que se unen por enlaces alfa 1,4, pero digamos que cada 10 residuos más o menos tienen una ramificación alfa 1,6. Entonces la enzima desramificante va a ser la encargada de sacar, de romper, digamos, de alguna manera esas ramificaciones. Y después tenemos la fosfoglucomutasa. Entonces, primero tenemos acá el glucógeno. La primera enzima que va a actuar es la glucógeno fosforilasa, y lo que va a ocurrir es una reacción de fosforólisis, es decir, no es una hidrólisis, sino que es una fosforólisis. Entonces, lo que va a ocurrir es que va, digamos, de alguna manera a romper en extremos no reductores la glucógeno fosforilasa, y se obtienen las distintas moléculas de glucosa 1-fosfato. Entonces, esto es importante porque de esa manera, digamos, se obtiene directamente a la glucosa ya está fosforilada. No hay que fosforilarla, sino que ya está fosforilada. Por eso, digamos, es una fosforólisis, no una hidrólisis. Entonces, luego va a actuar una enzima, que es la enzima desramificante o desramificador, como dice acá, que tiene dos actividades. Una tiene una actividad de transferasa, y otra es una actividad de glucosidasa. Es decir, la actividad de transferasa lo que va a hacer es que aquellos residuos de glucosa que estén cercanos a un punto de ramificación van a, digamos, transferirse. Se transfieren, digamos, estas tres moléculas de glucosa que están acá unidas, se transfieren, digamos, acá, ¿no? O sea, se separan de esta glucosa, que es la que está formando parte de la ramificación. Y luego, una vez que se hace eso, actúa, digamos la misma enzima, pero con la actividad de glucosidasa. Lo que va a hacer es cortar, digamos, de alguna manera, corta acá y se libera glucosa. O sea, en este caso se libera glucosa, que luego tendrá que ser fosforilada. Eso básicamente es la glucogenólisis. Bien, o sea, por un lado se obtiene la glucosa 1-fosfato, como veíamos, y por otro lado se obtenía glucosa libre. Ahora, esta glucosa libre, digamos, esta glucosa libre que se obtiene acá va a ser fosforilada, bien, para obtener glucosa 6-fosfato, que es el intermediario metabólico de las distintas rutas, como glucólisis, gluconeogénesis, etc. Entonces, por eso va a ser fosforilada. Y en el caso de en el caso de que obteníamos glucosa 1-fosfato, también tengo que llegar a glucosa 6-fosfato, pero en este caso la enzima va a ser la fosfoglucomutasa. Acá es donde participa la fosfoglucomutasa, que lo que va a hacer justamente es, por una reacción de tipo ping-pong, digamos, fosforilar a la glucosa 1-fosfato para darme glucosa 1,6-bifosfato, y luego le saca el fosfato. O sea, es un intermediario en realidad, y después le saca el fosfato, digamos, del oxidrilo unido al carbono número 1, y se obtiene glucosa 6-fosfato.
Entonces eso sería la glucogenólisis. Ahora vamos a ver las cosas más importantes de la regulación. Esta es la fosforilasa, o sea, la glucógeno fosforilasa. Fosforilasa B es cuando está en la forma inactiva y fosforilasa A es cuando está en la forma activa. Entonces, para estar activa tiene que estar fosforilada estos residuos de serina. Bien, entonces, ¿quién va a catalizar esta fosforilación? Es la fosforilasa B quinasa. Y va a estar estimulada por el glucagón y la adrenalina. Es decir, el glucagón y la adrenalina están favoreciendo la forma activa de la glucógeno fosforilasa, por lo cual favorecen de esa manera la glucogenólisis. En cambio, el paso inverso, es decir, la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa, es catalizada por esta enzima, la fosforilasa fosfatasa, la PP1. Y esta enzima es estimulada por la insulina. Entonces, de esa manera, la insulina inhibe la glucogenólisis. Acá lo que se muestra más en detalle, en el caso del miocito, bien, en el corazón, va a actuar la adrenalina. Como, digamos, actúa la adrenalina, porque el glucagón no actúa en el músculo, pero sí el glucagón va a actuar en el hepatocito. Entonces, en resumen, lo que muestra esta imagen es que tanto la adrenalina como el glucagón van a activar por una serie de pasos, ¿no? Por, digamos, uniéndose a receptores, GPCR, bueno, etcétera. Se va a activar finalmente la PKA, la proteína quinasa A, y finalmente se va a activar la glucógeno fosforilasa, como lo habíamos visto, porque se fosforila en los residuos de serina y entonces la glucógeno fosforilasa va a estar activa. Y si está activa, se va a producir la glucogenólisis, es decir, el glucógeno va a degradarse, vamos a obtener glucosa 1-fosfato. Y ahora, digamos, se va a diferenciar según si estamos en el miocito o en el hepatocito. Digamos, en el caso del hepatocito, o sea, en el hígado, esta glucosa va a ir a la sangre, porque el hígado, digamos, comparte esa glucosa con el resto de los tejidos. En cambio, en el músculo, lo que sucede, en el músculo cardíaco en este caso, pero bueno, es lo mismo para el músculo esquelético, es que, digamos, se va a producir por la fosfoglucomutasa, la glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato, que acá en realidad no aparece, pero bueno, es así, y se va a producir la glucólisis, todo eso para obtener energía, para que se produzca la contracción muscular. Entonces, por eso se dice que, digamos, el músculo es egoísta y el hígado es generoso, es decir, el hígado comparte la glucosa con el resto de los tejidos, en cambio el músculo la utiliza para sí mismo para obtener energía. Y otro mecanismo de regulación de la glucogenólisis, que ocurre esto solamente en el hígado, todo este proceso que está acá ocurre en el hígado, lo que sucede es que la glucosa, o sea, la enzima, la glucógeno fosforilasa, tiene sitios alostéricos donde se va a unir la glucosa. Acá se une la glucosa y al unirse expone estos residuos de serina, los expone y de esa manera puede actuar la fosforilasa fosfatasa, que es, digamos, estimulada por insulina. Entonces se activa la fosfatasa, la PP1, y se desfosforilan estos residuos. Entonces de esa manera queda inactiva la glucógeno fosforilasa. Entonces, cuando aumenta mucho la glucosa, que digamos de alguna manera es indicativo que está ocurriendo la glucogenólisis, una forma de digamos, inhibir esa glucogenólisis es por la glucosa, por la misma glucosa inhibe a la glucógeno fosforilasa.